Mi abuelo me dio su empresa, valorada en $120 millones. Nunca pensé que mi madre y su nuevo esposo intentarían robármela. Así que mi abuelo hizo esto. Hola a todos. Soy Madison Parker, tengo 22 años, y el mes pasado, mi abuelo Becher me regaló su empresa tecnológica valorada en $120 millones. Lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando mi madre Catherine y su nuevo esposo Robert intentaron quitármelo todo. Jamás imaginé que mi propia madre me traicionaría, especialmente después de todo lo que el abuelo había hecho por nosotras. Pero cuando me obligó a elegir entre mi herencia y mi hogar, el abuelo soltó una risita que le heló la sangre a Robert. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y cuéntame desde dónde me estás viendo. Te prometo que esta montaña rusa de traición familiar, intrigas corporativas y dulce justicia vale cada minuto. Para entender por qué el abuelo Becher me eligió como su sucesora, necesitas conocer la historia de nuestra familia. Fui criada principalmente por mi abuelo después de que mi padre, el único hijo de Becher, muriera en un accidente automovilístico cuando yo tenía 10 años. Mi madre Catherine estaba devastada al principio, pero en menos de un año, se interesó más en su vida social que en criar a una niña en duelo. Tu madre procesa el duelo de manera diferente, me explicaba el abuelo cada vez que yo lloraba después de que Catherine se perdía otro evento escolar. Nunca hablaba mal de ella, pero sus ojos reflejaban decepción. Richard Parker era una leyenda en la industria tecnológica. Fundó Parker Innovations en su garaje en los primeros años de los 80, con nada más que determinación y una mente brillante. Para cuando yo nací, la empresa ya valía millones, y al graduarme de la secundaria, se había expandido internacionalmente con una valoración de más de $100 millones. A pesar de su éxito, el abuelo seguía siendo humilde y trabajador. El dinero no define el carácter, Maddie, me decía, las acciones sí. Después de que papá murió, pasaba los fines de semana y la mayoría de los veranos en la finca del abuelo. Mientras otros niños de mi edad iban al centro comercial o a fiestas en la piscina, yo seguía a Becher por los pasillos de Parker Innovations, absorbiendo todo lo que podía sobre el negocio. A los 16 ya ayudaba con investigaciones de mercado básicas, y a los 18 asistía a reuniones de desarrollo. Los empleados me vieron crecer y muchos se volvieron como familia. Estudié administración de empresas con una especialización en informática en Stanford, trabajando en la empresa cada verano. El abuelo nunca me presionó para que me uniera al negocio familiar, pero se le notaba el orgullo cuando le mostré interés. Tienes la mente de tu padre y mi terquedad, decía. Esa es una combinación poderosa. Mientras tanto, mi madre Catherine pasaba por una serie de novios cada vez más cuestionables. Catherine era hermosa y encantadora cuando quería, pero tenía un gusto terrible en hombres. Después de mi padre, parecía atraída por hombres completamente opuestos, llamativos, irresponsables y a menudo oportunistas. Luego llegó Robert Blackwell. Entró en nuestras vidas hace 6 meses, cuando mi madre lo llevó a una cena familiar. Robert era diferente a su tipo habitual. Era un exgerente de ventas de Tespere, uno de nuestros competidores, pulido y articulado. Encantó completamente a mi madre. Lo que Catherine no veía, pero el abuelo y yo notamos de inmediato, era la mirada calculadora en sus ojos mientras examinaba nuestra casa. Hacía preguntas directas sobre la empresa y parecía más interesado en las conexiones empresariales del abuelo que en construir una relación con nosotras. No confío en ese hombre, me dijo el abuelo en privado después de la cena. No está aquí por Catherine. Pero mi madre estaba enamorada. En menos de 3 meses, ya estaban casados en una ceremonia lujosa que, de alguna manera, Robert convenció a Catherine de pagar completamente. Estuve a su lado como dama de honor, forzando una sonrisa mientras veía cómo los ojos de Robert vagaban constantemente hacia los invitados adinerados que el abuelo había invitado. Después de la boda, Robert renunció a su trabajo, alegando que quería centrarse en ser un hombre de familia. Comenzó a aparecer en eventos de la empresa sin invitación, presentándose como parte de la familia Parker. Los empleados me llamaban confundidos después de que él solicitara informes confidenciales o intentara asistir a reuniones estratégicas. Durante este tiempo, la salud del abuelo empezó a deteriorarse. Nunca se había recuperado completamente de un infarto 2 años antes, y el estrés de ver a Robert rondar su obra de vida como un buitre no ayudaba. Comencé a asumir más responsabilidades en la empresa, aprendiendo todo lo posible del abuelo mientras aún teníamos tiempo. No me preocupa la empresa, Maddie, me dijo una noche mientras revisábamos los informes trimestrales en su oficina en casa. Me preocupan tú y tu madre cuando yo ya no esté. Le aseguré que podía cuidar de mí misma, pero ambos sabíamos que Catherine era vulnerable a la manipulación, especialmente de hombres como Robert,
que parecían tener una habilidad especial para identificar y explotar sus inseguridades. Lo que no sabía entonces era que el abuelo ya había puesto en marcha un plan, uno que nos obligaría a todos a mostrar nuestros verdaderos colores. Mi cumpleaños número 22 llegó un sábado perfecto de septiembre. El abuelo insistió en organizar una reunión pequeña en su finca, aunque su idea de pequeña incluía a 50 invitados. El amplio jardín estaba decorado con luces brillantes y un cuarteto de jazz tocaba cerca de la piscina. La lista de invitados incluía a miembros de la familia, amigos cercanos y varios ejecutivos clave de Parker Innovations. Catherine y Robert llegaron elegantemente tarde, mi madre deslumbrante con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Robert llevaba un traje hecho a medida y esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. «Feliz cumpleaños, querida», dijo Catherine mientras me besaba ambas mejillas al aire. «Estás preciosa, ¿no crees que está preciosa, Robert?» Robert asintió, sus ojos ya escaneando la multitud en busca de contactos importantes del mundo empresarial. «Muy bonita, ¿es ese Walter Chin de Tech Venture Capital?» Contuve una réplica sobre sus prioridades y en su lugar les agradecí por venir. Durante la velada, noté que Robert acorralaba a varios ejecutivos, participando en conversaciones que los hacían lucir cada vez más incómodos. Mi prima Natalie me apartó después de escapar de una de esas interacciones. «Tu padrastro acaba de preguntarme cuánto». «Pensé que el tío Richard valía más en total», susurró. «¿Quién pregunta eso?» Alrededor de las 9, el abuelo pidió la atención de todos golpeando su copa. El murmullo se apagó mientras él avanzaba hacia el centro del patio, apoyándose ligeramente en su bastón. A pesar de su fragilidad física, su voz seguía siendo fuerte y autoritaria. «Primero, deseémosle un feliz cumpleaños a mi hermosa nieta», comenzó, liderando al grupo en un coro de feliz cumpleaños. Me sonrojé, de pie a su lado, mientras todos aplaudían. «Madison ha sido la luz de mi vida desde el día en que nació», continuó el abuelo. «Después de perder a su padre, mi hijo, se volvió aún más preciosa para mí». Su voz vaciló levemente y yo le apreté la mano. «Hoy quiero hacer un anuncio», dijo enderezando los hombros. «Después de 50 años al mando de Parker Innovations, he decidido que es momento de retirarme». Un murmullo recorrió a los invitados. Era una sorpresa para todos, incluso para mí. Lo miré asombrada, pero él solo me guiñó un ojo. Una empresa necesita sangre joven, nuevas ideas y una integridad inquebrantable para prosperar en el mercado actual. He tenido la bendición de ver a Madison convertirse en una joven brillante y trabajadora, que comprende no solo el negocio, sino el corazón y el alma de Parker Innovations. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de hacia dónde se dirigía esto. Al otro lado del jardín, vi a Robert prestar atención repentinamente, abandonando su conversación a la mitad. Por lo tanto, como regalo de cumpleaños para Madison, estoy transfiriendo la propiedad mayoritaria y el control de Parker Innovations a ella, con efecto inmediato. Se escucharon jadeos y exclamaciones a nuestro alrededor. Me quedé congelada por la sorpresa mientras el abuelo me sonreía con orgullo. Los ejecutivos de la empresa, que me habían visto crecer desde niña, comenzaron a aplaudir, seguidos rápidamente por la mayoría de los invitados. Mis primos intercambiaron miradas que mezclaban sorpresa con envidia, pero mi atención estaba fija en mi madre y Robert. La sonrisa de Catherine era tensa, sus ojos abiertos de sorpresa y, algo más, ira, confusión. Robert no se molestó en ocultar su reacción. Su rostro se tornó rojo oscuro, la mandíbula tan apretada que podía ver un músculo temblando en su mejilla. «Richard, esto es bastante inesperado», dijo Catherine, con voz artificialmente ligera mientras se acercaba. «¿No deberíamos discutir estos asuntos familiares importantes en privado?» La sonrisa del abuelo no vaciló. «No hay nada que discutir, Catherine. Los documentos ya están finalizados. Mis abogados están aquí con todo preparado». Justo en ese momento, Walter Freeman, el abogado del abuelo desde hace más de 30 años, dio un paso adelante con una carpeta de cuero. «Todo está en orden, Richard. Solo necesitamos la firma de Madison para completar la transferencia». La siguiente hora pasó en un borrón. Firmé documento tras documento, con la mano temblorosa mientras asimilaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Una empresa de $120 millones ahora era mi responsabilidad. Los ejecutivos se acercaban a felicitarme, muchos con entusiasmo genuino. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró Susan Chen, nuestra directora de tecnología, mientras me abrazaba. Durante todo ese tiempo, seguía viendo a Bubble susurrar furiosamente a mi madre, cuya fachada festiva se resquebrajaba minuto a minuto.
Sabía que no dejarían que esto quedara así sin luchar, pero por el momento me permití sentir el peso y la maravilla del extraordinario regalo del abuelo. Mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor, el abuelo me llevó a un rincón tranquilo del jardín. ¿Estás molesta conmigo por no advertirte?, preguntó, con los ojos brillando. Sorprendida sería más correcto, admití. Abuelo, ¿estás seguro de esto? Es la obra de tu vida. Me tomó las manos. Maddie, te he estado preparando para esto toda tu vida. ¿Sabes lo que representa Parker Innovations? No se trata solo de ganancias, sino de innovación que mejora vidas. Confío en ti para llevar eso adelante, más que en cualquier otra persona en el mundo. Su confianza en mí me hizo brotar lágrimas en los ojos. No te defraudaré, le prometí. Lo sé, dijo, y luego miró por encima de mi hombro hacia Robert, que ahora estaba en la barra tomando su tercer whisky. Y no te preocupes por los buitres. He lidiado con hombres como él durante toda mi carrera. Esa declaración críptica debería haber sido mi primera pista de que el abuelo había anticipado todo lo que estaba por venir. Los últimos invitados se fueron alrededor de la medianoche, quedando solo la familia en la enorme casa del abuelo. Estaba ayudando al personal a limpiar en la cocina cuando Catherine me acorraló, con Robert detrás de ella como una nube de tormenta. Necesitamos hablar, dijo con voz cortante. En el despacho. Ahora. Lo seguí, sintiendo que la confrontación que había estado gestándose toda la noche estaba a punto de estallar. El abuelo se había retirado a su habitación más temprano, alegando estar cansado por la larga velada. Robert cerró la puerta del despacho con una fuerza innecesaria. La cálida habitación forrada de libros, que siempre había sido un santuario, de repente se sentía claustrofóbica. ¿Qué demonios fue eso?, exigió Catherine, paseándose frente al escritorio del abuelo. El regalo de retiro del abuelo, aparentemente, respondí, intentando mantener la voz firme. Yo también me sorprendí. Esto es completamente irresponsable, intervino Robert, abandonando su tono de vendedor pulido por algo mucho más duro. Acabas de salir de la universidad, no puedes dirigir una empresa de ese tamaño. Enderecé los hombros. He trabajado en Parker Innovations desde que tenía 16 años. Conozco la empresa por dentro y por fuera. Catherine agitó la mano con desdén. Trabajar los veranos mientras estudias no es lo mismo que dirigir toda la operación. Por eso mismo, dijo Robert dando un paso más cerca, hemos decidido que yo asumiré el cargo de CEO mientras tú aprendes el oficio. La audacia me dejó atónita por un momento. ¿Disculpa? Tiene todo el sentido, continuó Catherine como si lo hubieran ensayado. Robert tiene experiencia ejecutiva. Él gestionará las operaciones diarias mientras tú terminas tu formación. Absolutamente no, dije con firmeza. El abuelo me nombró propietaria y directora ejecutiva. Los documentos están firmados. Ya está hecho. La fachada de razonabilidad de Robert se desvaneció. Escucha, princesita consentida, esta empresa necesita liderazgo con experiencia, no una niña jugando a ser empresaria solo porque su abuelito sintió lástima por ella. Robert, exclamó Catherine, aunque parecía más preocupada por su tono que por sus palabras. No, Catherine, ella necesita oír esto, espetó. Tu abuelo es un viejo sentimental que toma decisiones irracionales. La junta jamás te aceptará como directora. Se reirán en tu cara. Mis manos temblaban de rabia, pero mantuve la voz firme. La junta me conoce de toda la vida. Muchos ya me han felicitado y me han ofrecido su apoyo. Apoyo que desaparecerá cuando se den cuenta de que estás en un terreno que no entiendes, se burló. Sé razonable, Madison. Déjame manejar los asuntos empresariales. Tú puedes quedarte con el título y disfrutar las ganancias. En ese momento lo vi todo con claridad. Robert había planeado esto desde el principio, casarse con mi madre, ganarse al abuelo, posicionarse para quedarse con la empresa. Lo que nunca esperó fue que el abuelo los pasara por alto a ambos y me lo diera todo directamente a mí. La respuesta es no, dije firme. Soy la propietaria y directora ejecutiva de Parker Innovations. El abuelo me eligió a mí, no a ti. El rostro de Catherine se endureció. Esto no se trata solo de ti, Madison. Se trata del legado de nuestra familia. Robert y yo intentamos protegerte de cometer un error enorme. ¿Protegiéndome al robarme mi empresa?, pregunté incrédula. No es robar cuando es familia, replicó Robert. Pero si quieres ponértelo difícil, bien. Así serán las cosas. O aceptas nuestra ayuda para dirigir la empresa, o puedes hacer las maletas y salir de esta casa. Miré a mi madre,
esperando que contradijera esa amenaza absurda. No lo hizo. ¿Me echarías porque no quiero que tu esposo de 5 minutos tome control de mi herencia?, le pregunté, con la voz quebrándose un poco. Los ojos de Catherine brillaron. Esta también es mi casa, Madison, y Robert es mi esposo. Si no puedes respetar nuestra posición en esta familia, entonces sí, deberías irte. La traición me cortó profundamente. Mi propia madre eligiendo a ese hombre por encima de mí. Está bien, dije, apenas en un susurro. Me voy. No seas dramática, suspiró Catherine. Solo acepta la propuesta de Robert y podremos seguir adelante como familia. ¿Qué familia?, murmuré, girándome hacia la puerta. Justo cuando agarré el picaporte, una risa baja se oyó desde el umbral. Todos volteamos y vimos al abuelo de pie allí, aún con la ropa de la fiesta, apoyado en su bastón, pero con una chispa en los ojos que no le veía en años. Vaya, vaya, dijo, con una voz engañosamente suave. Qué discusión familiar tan interesante. Robert palideció visiblemente. Richard, solo estábamos conversando sobre la transición. Escuché exactamente de qué estaban conversando, lo interrumpió el abuelo. Y debo decir, Robert, que has mostrado tus cartas mucho antes de lo que esperaba. No eres un hombre paciente, ¿verdad? Dio un paso dentro de la habitación, su mirada se posó sobre mi madre. Catherine, estoy decepcionado, aunque no sorprendido. Papá, por favor, empezó Catherine, pero el abuelo levantó la mano. Madison, dijo, volviéndose hacia mí. Ve a empacar una maleta. No porque te estén echando, sino porque esta noche dormirás en la casa de huéspedes. Mañana pondremos en marcha el plan B. Plan B, repitió Robert, por primera vez con una expresión de preocupación. La sonrisa del abuelo fue helada. ¿De verdad pensaste que entregaría la obra de mi vida sin protección contra buitres como tú, Robert? He estado en este negocio desde antes de que nacieras. Mientras salía de la habitación, escuché al abuelo decirles en voz baja, han cometido un error grave. Mañana entenderán cuán grave. Salí con lágrimas corriéndome por las mejillas, pero con la presencia firme del abuelo detrás de mí también sentí otra cosa, los primeros indicios de una ira justa que me sostendría en lo que estaba por venir. La casa de huéspedes en la propiedad del abuelo era más grande que la vivienda principal de muchas personas, pero esa noche se sentía vacía y fría. A pesar del lujo, apenas dormí, repasando la confrontación una y otra vez en mi mente. Para la mañana siguiente, mi tristeza se había endurecido en determinación. Mi madre había hecho su elección. Ahora me tocaba hacer la mía. El abuelo llegó a las 8 en punto, cargando una carpeta gruesa y vestido con lo que sus empleados llamaban su traje de batalla, su atuendo más elegante, reservado para negociaciones importantes. ¿Dormiste bien?, preguntó, sabiendo perfectamente que no. No mucho, la verdad, admití, sirviéndonos café. Bien, asintió, sorprendiéndome. La ira y la indignación son mejor combustible que la complacencia. Hoy necesitarás ese fuego. Durante el desayuno, el abuelo me detalló lo que había ocurrido en las 3 semanas desde que Robert y mi madre regresaron de su luna de miel. Robert había estado reuniéndose sistemáticamente con miembros de la junta, insinuando que la salud del abuelo estaba afectando su juicio. Había contactado a clientes clave, presentándose como el futuro liderazgo de Parker. Estaba cortejando a un posible comprador para la empresa, una firma tecnológica más grande conocida por desmantelar adquisiciones y venderlas por partes. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, asombrada. Los ojos del abuelo brillaron. Porque lo hice investigar desde el día después de que le propuso matrimonio a tu madre. Deslizó varias fotos sobre la mesa, Robert reuniéndose con ejecutivos de nuestro competidor DJ Future, Robert muy cómodo con una mujer que no era mi madre, Robert estrechando la mano de Jeffrey Collins, el CEO conocido por adquisiciones hostiles. Robert Blackwell ni siquiera es su verdadero nombre, continuó el abuelo. Es Robert Schwartz. Ha cambiado de identidad 2 veces. Su especialidad es casarse con mujeres ricas, tomar control de sus bienes y luego desaparecer con todo lo que puede liquidar. La revelación me dejó atónita. ¿Mamá lo sabe? La expresión del abuelo se suavizó. Tu madre ve lo que quiere ver. Siempre ha sido así. Explicó que necesitábamos actuar rápido. A pesar de la transferencia legal de propiedad, Robert ya estaba moviéndose. Al mediodía de ese día descubrí cuán agresivos eran esos movimientos. Cuando llegué a la sede de Parker Innovations, mi tarjeta de acceso fue denegada. El guardia de seguridad, un nuevo empleado que no me conocía, se negó a dejarme entrar sin autorización. Llamé a Susan Chen, nuestra directora de tecnología,
quien bajó para avalarme, visiblemente confundida y preocupada. Ha habido un memorando, explicó mientras subíamos en el ascensor al piso ejecutivo. De parte de Robert Blackwell, identificándose como CEO interino por designación familiar. Dice que todas las decisiones ejecutivas requieren su aprobación, pendiente de una revisión de la Junta sobre la transición. Cerré los puños con fuerza. Él no tiene ninguna autoridad aquí. La mayoría lo sabemos, dijo Susan con cautela, pero tiene a Catherine respaldándolo y ha sido muy persuasivo con algunos miembros nuevos de la Junta. La situación era peor de lo que imaginaba. Robert se había adueñado de la antigua oficina de mi padre, la que debía ser mía, y se había instalado como si le perteneciera. Cuando lo confronté, sonrió con esa sonrisa ensayada. Madison, qué bueno que viniste. Necesitamos hablar sobre tu rol durante este periodo de transición. Sal de mi oficina, dije sin rodeos. Su sonrisa se endureció. Tu madre y yo hemos hablado con varios miembros de la Junta. Tienen preocupaciones sobre tu nivel de experiencia. Hasta que eso se resuelva, yo estaré supervisando las operaciones. Eso no lo decides tú. Que lo decida la Junta en la reunión de emergencia que he convocado para mañana, respondió con calma. Mientras tanto, ¿por qué no acompañas a algunos jefes de departamento para que aprendas bien el negocio? Me estaban tratando como a una pasante en mi propia empresa. Cuando intenté acceder al sistema informático ejecutivo, descubrí que habían restringido mis credenciales. Para media tarde, se envió un correo a todo el personal indicando que, durante la transición de liderazgo, todas las decisiones departamentales necesitaban la aprobación de Robert. Durante 3 días, esta pesadilla continuó. Robert había cambiado las cerraduras de varias oficinas. Catherine llamaba a los miembros de la Junta expresando preocupación por mi estabilidad emocional. Se esparcieron rumores de que estaba siendo apartada por falta de experiencia o incluso por problemas de abuso de sustancias. Varios empleados que expresaron su apoyo hacia mí fueron asignados a proyectos indeseables. Yo seguía viviendo en la casa de huéspedes del abuelo, sin poder regresar a casa de mi madre, donde vivía desde la universidad. Cada noche regresaba derrotada y furiosa. Cada mañana, el abuelo me preguntaba con calma, ¿ya estás lista para contraatacar? Al 4.º día finalmente me quebré. Están ganando, abuelo. Está volviendo a todos en mi contra. Incluso personas que me conocen de toda la vida están empezando a dudar de mí. El abuelo dejó a un lado el periódico y me miró con intensidad. ¿Ya terminaste de sentir lástima por ti misma? Su franqueza me sorprendió. ¿Qué pensabas, Madison, que tomar control de una empresa de $120 millones iba a ser fácil, que todos simplemente aceptarían a una mujer de 22 años como su jefa sin ponerla a prueba? Esto no se trata solo de Robert. Este es tu primer reto de liderazgo. Se inclinó hacia adelante. La forma en que respondas ahora definirá toda tu carrera. Puedes rendirte ante un estafador o levantarte y demostrar por qué te elegí a ti. Sus palabras dolieron, pero también encendieron algo dentro de mí. ¿Cuál es el plan B?, pregunté finalmente. El abuelo sonrió. No era su sonrisa amable de abuelo, sino la sonrisa afilada de tiburón que lo había hecho una leyenda en los negocios. Pensé que nunca lo preguntarías. Esa tarde, el abuelo me reveló que los documentos de transferencia de propiedad contenían varias condiciones que ni Robert ni mi madre conocían. Aunque yo poseía el 70% de Parker Innovations, el abuelo había retenido el 25% para él, y el 5% restante estaba en manos de accionistas públicos. Pero la cláusula más importante, explicó mostrándome el documento, es esta. Señaló la sección 23B, que decía claramente, ninguna transacción financiera superior a $10,000, ninguna contratación o despido de puestos ejecutivos, y ninguna reorganización estructural podía realizarse durante el primer año de la transición sin el consentimiento escrito de Madison Parker y Richard Parker. No puede acceder a los fondos de la empresa sin que ambos lo autoricemos, comprendí de inmediato. El abuelo asintió. Robert puede sentarse en esa oficina todo lo que quiera, pero no puede hacer nada que realmente importe. Además, el abuelo había estado preparando a ejecutivos clave durante meses. Susan Chin, Circuito, James Wilson, CFO, y varios otros empleados veteranos habían sido informados en privado de que eventualmente yo asumiría el mando. Se les había instruido que fingieran cumplir con Robert mientras documentaban todo lo que hacía. La empresa me ha sido leal durante décadas, explicó el abuelo. La mayoría del equipo antiguo caminaría sobre fuego por la familia Parker. Solo estaban esperando ver si lucharías por tu herencia o si te rendirías. Esa noche, el abuelo me presentó a Martin Ross,
un abogado corporativo especializado en defensa contra adquisiciones hostiles. Juntos formulamos nuestro contraataque. La reunión de emergencia de la junta que Robert convocó para mañana, sonrió Martin, es el escenario perfecto para lo que planeamos. Mientras finalizábamos nuestra estrategia, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la traición seguían allí, pero ahora eran el combustible de una determinación que no sabía que tenía. Robert pensó que se enfrentaba a una chica inexperta que podía intimidar y manipular. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Una cosa más, dijo el abuelo al concluir nuestra planificación. Tu madre, mi mandíbula se tensó. ¿Qué pasa con ella? Está equivocada. Pero ella no es malvada, dijo el abuelo suavemente. Robert la ha manipulado, igual que ha intentado manipular a todos los demás. Recuérdalo mañana. Asentí, aunque perdonar se sentía imposible en ese momento. El día siguiente sería para salvar mi empresa. La reconciliación con mi madre, si es que llegaba a suceder, tendría que esperar. La sala de juntas de Parker Innovations ocupaba todo el último piso de nuestra sede, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. A las 9 en punto, los 12 miembros de la junta estaban sentados alrededor de la enorme mesa de roble, junto con ejecutivos clave y el equipo legal de la empresa. Robert se sentó en la cabecera de la mesa, el asiento tradicional de mi abuelo, con mi madre a su lado. Llevaba un traje finamente confeccionado y una expresión de preocupación ensayada. Entré junto con el abuelo y Martin Ross. Nuestra presencia claramente no era esperada. Richard, dijo Robert, algo desconcertado. No pensábamos que vendrías, dadas tus condiciones de salud. Mi salud está bien para esto, respondió el abuelo con amabilidad, sentándose a mitad de la mesa. Me senté a su lado, con Martin al otro costado. Robert se recuperó rápido. Bueno, nos alegra que estés aquí. Como iba explicando a la junta, estamos enfrentando un periodo de transición delicado. Aunque la herencia de Madison, por supuesto, es legalmente válida, existen serias preocupaciones sobre poner toda la compañía bajo un liderazgo tan inexperto. Varios miembros de la junta asintieron, en particular los nuevos que no conocían bien a nuestra familia. Robert continuó, presentando su propuesta de liderazgo temporal, que en efecto le otorgaría el control mientras me relegaba a una posición simbólica. Cuando terminó, miró alrededor expectante. Creo que este compromiso sirve mejor a los intereses de todos mientras se asegura la estabilidad de la empresa. ¿Hay alguna objeción?, preguntó con un tono que sugería que ninguna sería razonable. Sí, dije claramente, poniéndome de pie. Objeción completa. Todas las miradas se dirigieron a mí. La sonrisa de Robert se tensó. Madison, entiendo que esto es emocional para ti. Esto no se trata de emociones, interrumpí. Se trata de hechos. Hechos que esta junta necesita conocer antes de tomar cualquier decisión. Asentí hacia Martin, quien repartió carpetas a cada miembro de la junta. Dentro encontrarán información detallada sobre el historial de Robert Blackwell, o debería decir, Robert Schwartz. El color desapareció del rostro de Robert mientras continuaba. Encontrarán documentación de 3 matrimonios previos, todos con mujeres adineradas. Los 3 terminaron en menos de 2 años, con Robert llevándose una parte sustancial de los bienes. También hallarán evidencia de sus reuniones con nuestros competidores y posibles compradores de Parker Innovations. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar al revisar los documentos. Mi madre lucía confundida, luego cada vez más horrorizada mientras leía. Esto es absurdo, balbuceó Robert. Son inventos. Todo está verificado por múltiples fuentes, intervino Martin con tranquilidad, incluyendo reportes policiales de 2 exesposas. Continué, Robert ha estado planeando esto desde antes de casarse con mi madre. Su objetivo nunca fue ayudar a dirigir esta empresa, sino desmantelarla y vender lo que quede al mejor postor. Susan Chin, nuestra directora de tecnología, intervino. Puedo confirmar que el señor Blackwell ha accedido a archivos confidenciales de desarrollo de productos sin autorización y ha contactado al menos a 3 posibles compradores. James Wilson, nuestro director financiero, añadió, también ha solicitado acceso inusual a nuestras cuentas en el extranjero y ha hecho preguntas detalladas sobre cuán rápido podrían liquidarse ciertos activos. Robert se levantó de golpe. Esto es un ataque coordinado contra mi carácter. Catherine, ¿vas a permitir que hablen así de tu esposo? Mi madre estaba mirando las fotos en su carpeta, imágenes de Robert con otra mujer hace apenas 3 semanas, documentación de dinero que ya había transferido de sus cuentas personales a las suyas. Su rostro estaba pálido. ¿Es cierto esto?, susurró, mirándolo. Antes de que Robert pudiera responder,
el abuelo carraspeó. Hay un asunto más que la Junta debe conocer. Asintió a Martin, quien repartió otro documento. Este es el acuerdo completo de transferencia de propiedad, explicó el abuelo. Notarán la sección 23B, que requiere autorización dual de Madison y mía para cualquier decisión significativa de la empresa durante el primer año de la transición. El presidente de la Junta, William Taylor, quien conocía al abuelo desde hacía 30 años, se ajustó las gafas mientras leía. Entonces, esencialmente, Robert no tiene ninguna autoridad real para hacer los cambios que ha propuesto. Ninguna en absoluto, confirmó el abuelo. Madison posee el 70% de esta empresa. Yo retengo el 25%. El 5% restante es público. Robert no posee absolutamente nada. La fachada de Robert se quebró por completo. Eres un viejo manipulador. Lo planeaste desde el principio. Protegí mi empresa y a mi nieta, respondió el abuelo con calma. Algo que cualquier empresario responsable haría. La reunión se sumió en el caos mientras Robert gritaba acusaciones y los miembros de la Junta murmuraban consternados. Mi madre permanecía inmóvil, mirando las pruebas de la traición de Robert. William Taylor finalmente pidió orden. Creo que hemos escuchado suficiente. Esta reunión de emergencia fue convocada para tratar preocupaciones sobre el liderazgo, y creo que esas preocupaciones han sido aclaradas completamente. Miró alrededor de la mesa. A menos que haya objeciones, propongo que reconozcamos formalmente a Madison Parker como directora ejecutiva de Parker Innovations, con efecto inmediato, y a Richard Parker como asesor, tal como se especifica en su acuerdo. La votación fue unánime, incluso los aliados recientes de Robert lo abandonaron. Al concluir la reunión, Robert salió furioso hacia la puerta, deteniéndose solo para susurrarme, esto no ha terminado. Sigo casado con tu madre. Aún tengo influencia. El abuelo lo oyó y se interpuso entre nosotros. En realidad, Robert, tus cosas ya han sido retiradas de la casa de Catherine. Se han cambiado las cerraduras. Y se están preparando los papeles del divorcio. También deberías revisar tus cuentas bancarias, dije. Cualquier transferencia que hayas hecho desde fondos de Parker ha sido congelada en espera de una investigación. Por primera vez vi verdadero miedo en los ojos de Robert. Miró hacia mi madre, pero ella apartó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. Seguridad te escoltará hasta la salida, añadí, señalando a los guardias que esperaban fuera de la sala de juntas. No te molestes en recoger tus cosas de la oficina. Ya han sido empaquetadas y serán enviadas a tu abogado. Mientras Robert era escoltado, aún protestando, me volví hacia los miembros de la Junta y los ejecutivos, que me observaban con distintos grados de sorpresa y admiración. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Sé que muchos tienen preocupaciones sobre mi experiencia, y son válidas. Tengo mucho que aprender. Pero crecí en esta empresa. Entiendo sus valores y visión, y les prometo que trabajaré más duro que nadie para honrar el legado de mi abuelo mientras llevamos a Parker Innovations hacia el futuro. Uno por uno, se acercaron a darme la mano o palabras de aliento. Susan Chen me abrazó con fuerza. Tu padre estaría tan orgulloso, susurró mientras la sala de juntas se despejaba. Quedé sola con el abuelo y mi madre, que lucía completamente devastada. Lo siento tanto, Madison, sollozó. Nunca pensé, jamás imaginé que él quería seguir enojada, hacerla sentir el dolor de su traición. Pero al mirarla ahora, vi lo que el abuelo había intentado decirme, ella no era malvada, solo una persona débil manipulada por un estafador experto. Hablaremos después, mamá, dije, sin aceptar ni rechazar su disculpa aún. Creo que necesitas tiempo para procesarlo todo. Ella asintió entre lágrimas y se fue, escoltada por la asistente del abuelo, que la llevaría a casa. Manejaste eso muy bien, dijo el abuelo una vez que estuvimos solos. Tanto a Robert como a tu madre. Me dejé caer en una silla, de repente agotada. Aún no puedo creer que lo logramos. El abuelo se sentó a mi lado. Esto es solo el comienzo, Madison. Dirigir esta empresa significará enfrentar desafíos como este regularmente, aunque esperemos que no siempre sean familiares. Miré hacia el horizonte de la ciudad, mientras la magnitud de mi nueva realidad se asentaba. Tengo miedo, abuelo. Él me tomó la mano, su agarre seguía siendo fuerte a pesar de su edad. Bien. El miedo te mantiene alerta. Pero recuerda lo que hiciste hoy. Recuerda cómo defendiste tu lugar y a esta empresa. Por eso te elegí. No porque seas mi nieta, sino porque tienes el carácter para hacer lo que se necesita hacer. Por primera vez en días,
Sonreí de verdad. No una sonrisa forzada o valiente, sino genuina. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo el abuelo levantándose y señalando la oficina del CEO visible a través del vidrio, te mudas a tu oficina y te pones a trabajar. Tienes una empresa que dirigir. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad mientras asumía oficialmente las riendas de Parker Innovations. A pesar de la aprobación formal de la Junta, sabía que muchos empleados y clientes adoptaban una actitud de esperar y ver ante mi liderazgo. La breve pero destructiva presencia de Robert había sembrado dudas que necesitaba disipar de inmediato. Mi primer acto oficial como CEO fue convocar a una reunión general de la empresa. De pie ante cientos de empleados en nuestro auditorio principal, sentí el corazón golpearme con fuerza, pero mantuve firme la voz. Muchos de ustedes me conocen desde que era una niña corriendo por estos pasillos, comencé. Otros solo me conocen como la nieta de Richard. Hoy quiero presentarme formalmente como su CEO y compartir mi visión para nuestro futuro juntos. Expuse mis planes para la empresa, expandir nuestras líneas de productos innovadores, fortalecer nuestros servicios principales, invertir más en investigación y desarrollo, y crear una cultura corporativa más inclusiva. Reconocí directamente mi juventud y falta de experiencia. No voy a fingir que lo sé todo, les dije, pero soy lo suficientemente inteligente para escuchar a los expertos en esta sala, a todos ustedes. Mi abuelo construyó esta empresa sobre innovación e integridad. Tengo la intención de honrar ese legado mientras aporto una perspectiva fresca a los desafíos que nos esperan. La respuesta fue cautelosamente positiva, con los empleados de mayor antigüedad siendo los primeros en ofrecer su apoyo. Pasé los días siguientes reuniéndome con jefes de departamento, escuchando más que hablando, y comenzando a forjar relaciones que serían cruciales para mi éxito. Mientras tanto, Robert no se marchaba en silencio. A pesar de tener prohibido el acceso a la propiedad de la empresa, comenzó a contactar a clientes, difundiendo rumores sobre una supuesta inestabilidad en Parker Innovations. Algunos de nuestros clientes más conservadores expresaron preocupaciones sobre cómo el drama familiar podría afectar sus contratos. Está tratando de hacer caer el precio de nuestras acciones, observó el abuelo mientras discutíamos la situación durante la cena. Táctica clásica de un asaltante corporativo, crear incertidumbre, observar cómo baja el valor y luego lanzarse con aliados compradores para salvar la empresa. Pero no puede comprar acciones, señalé. No tiene dinero propio. Y hemos congelado todo lo que tomó de mamá. Nunca subestimes a un hombre desesperado, advirtió el abuelo. Especialmente a uno que ha sido humillado públicamente. Su advertencia resultó acertada. 3 días después, James Wilson, nuestro director financiero, irrumpió en mi oficina con el rostro pálido. Tenemos una situación, dijo, deslizándome una tableta sobre el escritorio. DJ Future acaba de anunciar que lanzará un intento de adquisición hostil. Están ofreciendo a los accionistas una prima del 20% sobre el precio actual. DJ Future era nuestro principal competidor, la misma empresa donde Robert había trabajado antes de conocer a mi madre. La conexión no era casual. Ha nombrado a Robert como asesor especial de su equipo de adquisición, continuó James. Está alegando tener conocimiento íntimo de nuestras vulnerabilidades financieras. La noticia fue como un golpe físico. DJ Future era más grande que nosotros, con bolsillos más profundos. Una batalla de adquisición prolongada podría drenar nuestros recursos y distraernos de nuestro negocio principal. Peor aún, nuestros accionistas públicos, que poseen ese crucial 5%, podrían verse tentados por la oferta con prima. Convocamos una reunión de emergencia con el equipo ejecutivo y el asesor legal. El ambiente era sombrío mientras evaluábamos nuestras opciones. Podríamos implementar una píldora venenosa, sugirió Martin, refiriéndose a una estrategia defensiva que haría que nuestras acciones fueran prohibitivamente caras de adquirir. Eso nos protegería temporalmente, señaló Susan Chen, pero también podría asustar a los inversores y clientes. Se ve desesperado. Mientras continuaba la discusión, me encontré pensando menos en estrategias corporativas, y más en Robert. También podrías revisar tus cuentas bancarias, dije. Cualquier transferencia que hayas hecho desde los fondos de Parker ha sido congelada, pendiente de investigación. Por primera vez vi verdadero miedo en los ojos de Robert. Miró hacia mi madre, pero ella se apartó, con lágrimas corriendo por su rostro. Seguridad te escoltará hasta la salida, dije, señalando a los guardias que esperaban fuera de la sala de juntas. No te molestes en recoger tus pertenencias de la oficina, ya han sido embaladas y serán enviadas a tu abogado. Mientras Robert era escoltado, aún protestando, me volví hacia los miembros de la junta y los ejecutivos que me observaban con diversos grados de sorpresa y admiración.
Quiero agradecerles a todos por su apoyo, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Sé que muchos tienen dudas sobre mi experiencia, y son válidas. Tengo mucho por aprender. Pero crecí en esta empresa. Entiendo sus valores y visión, y les prometo que trabajaré más que nadie para honrar el legado de mi abuelo mientras llevamos a Parker Innovations hacia el futuro. Uno por uno se acercaron a estrecharme la mano o dar palabras de aliento. Susan Chen me abrazó con fuerza. Tu padre estaría tan orgulloso, susurró mientras la sala se vaciaba. Quedé con el abuelo y mi madre, que lucía completamente destrozada. Lo siento tanto, Madison, sollozó. Nunca pensé, jamás imaginé que él, quise seguir enojada, hacerla sentir el dolor de su traición. Pero al mirarla, vi lo que el abuelo había tratado de mostrarme. Ella no era malvada, solo una mujer rota manipulada por un estafador profesional. Hablaremos después, mamá, dije, sin aceptar ni rechazar su disculpa aún. Creo que necesitas tiempo para procesarlo todo. Ella asintió entre lágrimas y se fue, escoltada por la asistente del abuelo. Lo manejaste muy bien, dijo el abuelo una vez que estuvimos solos. Tanto con Robert como con tu madre. Me desplomé en una silla, agotada. Aún no puedo creer que lo logramos. El abuelo se sentó a mi lado. Esto es solo el comienzo, Madison. Dirigir esta empresa significará enfrentar desafíos así con frecuencia, aunque esperemos que no siempre involucren a la familia. Miré el horizonte de la ciudad mientras la magnitud de mi nueva realidad se asentaba. Tengo miedo, abuelo. Él me tomó la mano, su agarre seguía firme a pesar de los años. Bien. El miedo te mantiene alerta. Pero recuerda lo que hiciste hoy. Recuerda cómo defendiste tu lugar y esta empresa. Por eso te elegí. No por ser mi nieta, sino porque tienes la determinación para hacer lo que se debe hacer. Por primera vez en días, sonreí de verdad. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo el abuelo, levantándose y señalando la oficina del CEO visible tras la pared de vidrio, te mudas a tu oficina y te pones a trabajar. Tienes una empresa que dirigir. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. A pesar de la aprobación formal de la junta, sabía que empleados y clientes observaban mi liderazgo con cautela. La breve pero destructiva presencia de Robert había sembrado dudas que necesitaba disipar. Mi primer acto oficial como CEO fue convocar a una reunión general de toda la empresa. De pie ante cientos de empleados en nuestro auditorio, con el corazón latiendo con fuerza, mantuve firme la voz. Muchos de ustedes me conocen desde que era niña, corriendo por estos pasillos. Otros solo me conocen como la nieta de Richard. Hoy quiero presentarme como su CEO y compartir mi visión del futuro que construiremos juntos. Expliqué mis planes para la empresa, expandir nuestras líneas de productos innovadores, reforzar los servicios principales, invertir más en investigación y desarrollo, y fomentar una cultura corporativa más inclusiva. Admití abiertamente mi juventud e inexperiencia. No pretendo saberlo todo, les dije, pero soy lo suficientemente inteligente como para escuchar a los expertos en esta sala, todos ustedes. Mi abuelo construyó esta empresa sobre innovación e integridad. Tengo la intención de honrar ese legado, aportando una perspectiva nueva para los retos que vienen. La respuesta fue cautelosamente positiva, con empleados veteranos siendo los primeros en mostrar apoyo. Pasé los días siguientes reuniéndome con jefes de departamento, escuchando más que hablando y comenzando a construir relaciones cruciales para mi éxito. Mientras tanto, Robert no se rendía en silencio. Aunque se le prohibió el acceso a la empresa, comenzó a contactar a clientes, difundiendo rumores sobre supuesta inestabilidad en Parker Innovations. Algunos clientes conservadores expresaron preocupación por cómo el drama familiar afectaría sus contratos. Está intentando hacer caer el precio de nuestras acciones, observó el abuelo durante la cena. Táctica clásica de depredador corporativo, crea incertidumbre, deja que baje el valor y luego aparece con aliados compradores para salvar la empresa. Pero no puede comprar acciones, señalé. No tiene dinero. Y hemos congelado todo lo que tomó de mamá. Nunca subestimes a un hombre desesperado, advirtió el abuelo. Especialmente uno que ha sido humillado públicamente. Y tenía razón. 3 días después, James Wilson, nuestro CFO, irrumpió en mi oficina, pálido. Tenemos una situación, dijo, deslizando una tableta sobre mi escritorio. DJ Future acaba de anunciar un intento de adquisición hostil. Ofrecen a los accionistas una prima del 20% sobre el precio actual. DJ Future era nuestro principal competidor. Y la misma empresa donde Robert trabajaba antes de conocer a mi madre. La conexión no era coincidencia.
Ha nombrado a Robert como asesor especial de su equipo de adquisición, continuó James. Afirma tener conocimiento íntimo de nuestras vulnerabilidades financieras. La noticia me golpeó como un puñetazo. DJ Future era más grande y con más recursos. Una batalla prolongada por el control podía agotarnos y distraernos de nuestro negocio. Peor aún, ese 5% en manos públicas podría ser tentado por la oferta. Llamamos a una reunión de emergencia con el equipo ejecutivo y los abogados. El ambiente era sombrío. Podemos implementar una píldora venenosa, sugirió Martin, una estrategia para encarecer nuestras acciones. Eso nos protegería temporalmente, dijo Susan Chen, pero podría asustar a inversionistas y clientes. Suena a desesperación. Mientras debatían, dejé de pensar en tácticas, y pensé en Robert, ¿qué quería realmente? Venganza, sí. Pero también dinero y estatus. Su ego necesitaba constante validación. Tengo otra idea, dije al fin. Una que le dé exactamente lo que quiere, pero no de la manera que espera. El plan tomó forma en 48 horas. Cuando Victor Reynolds, CEO de DJ Future, solicitó reunión para discutir su oferta, sorprendí a todos aceptando de inmediato. La cita fue el viernes por la mañana, en nuestra sede. Victor llegó con su equipo de ejecutivos, abogados, y Robert, luciendo orgulloso como asesor especial. Los recibí en nuestra sala de conferencias principal, donde esperaban el abuelo y el equipo ejecutivo. Robert entrecerró los ojos al ver que mi madre también estaba presente, sentada en silencio. Gracias por venir, comencé amablemente. Antes de discutir su oferta de adquisición, pensé que les gustaría ver algo. Asentí hacia James, quien reprodujo un video en la pantalla grande. Mostraba a Robert en un bar de hotel con Victor, 3 meses antes de que le propusiera matrimonio a mi madre. Puedo conseguirles información interna sobre el proyecto de cifrado cuántico de Parker, decía Robert en la grabación. Richard Parker confía en mí. Una vez que me case con Catherine, es solo cuestión de tiempo antes de tener acceso a todo. Victor lucía incómodo. Eso suena a espionaje corporativo, Robert. DJ Future no opera así. Llámalo como quieras, respondía Robert. Les ofrezco todo su plan de I&D en bandeja de plata. Solo necesito un puesto y un porcentaje cuando esto se concrete. Detuve el video y miré a Victor. Tenemos 6 grabaciones más como esta, documentando los intentos de Robert por vender información confidencial a nuestros competidores. ¿Quiere verlas también? El rostro de Victor se volvió de piedra. Se volvió hacia Robert. Dijiste que tenías preocupaciones legítimas sobre la estabilidad financiera de Parker. No mencionaste secretos comerciales robados. Robert sudaba. Victor, esto obviamente está manipulado. Están desesperados. Ya hemos presentado denuncias penales por espionaje corporativo y fraude, lo interrumpí, deslizando un documento. Aquí tiene una copia. No creemos que DJ Future autorizara las acciones de Robert, pero queríamos que estuvieran informados antes de seguir discutiendo. Victor Reynolds, tiburón en los negocios, construyó DJ Future con reputación de competencia agresiva pero legal. Estar asociado con espionaje claramente lo alarmó. El rol de asesor de Robert Blackwell con DJ Future queda terminado, con efecto inmediato, anunció. Y creo que debemos posponer cualquier discusión de adquisición, en espera de una revisión interna. Robert se levantó. No pueden hacer esto. Teníamos un acuerdo. Que violaste al no revelar información clave, respondió Victor con frialdad. Mi equipo legal se pondrá en contacto contigo sobre posibles responsabilidades. Mientras DJ Future salía, Robert se volvió hacia mí, completamente descompuesto. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. Aún tengo copias de documentos confidenciales, los venderé al mejor postor. En realidad, no, dijo Susan Chen. Esos archivos que descargaste eran falsificaciones elaboradas. Creamos copias falsas al detectar lo que hacías. Cualquier competidor que los use cometerá errores millonarios. El rostro de Robert palideció al darse cuenta de la magnitud de su error. Además, dijo mi madre, hablando por primera vez, mientras se acercaba, los papeles de divorcio ya se han presentado por fraude, con pruebas de tus intentos por robarme a mí y a la empresa. No habrá ningún acuerdo. Robert miró frenéticamente alrededor de la sala, sin encontrar simpatía. Esto no es legal, me están tendiendo una trampa. ¿Una trampa?, pregunté inocente. Cada grabación te muestra cometiendo delitos. Cada documento fue accedido con tus credenciales. Cada conversación ocurrió tal como la presentamos. El abuelo habló por fin,
con voz firme, intentaste robar el legado de mi nieta y la confianza de mi hija. ¿De verdad creíste que no las protegería? Entró seguridad, seguida de 2 agentes de policía. Robert Blackwell, dijo uno. Tenemos una orden de arresto por intento de espionaje corporativo y fraude. Mientras se lo llevaban esposado, aún protestando su inocencia, la sala quedó en silencio. La confrontación que se había gestado por semanas terminó, no con una adquisición, sino con la derrota total de Robert. Mi madre se acercó con cautela. Madison, no espero que me perdones, pero, la interrumpí con un abrazo, sorprendiendo a ambas. La ira que llevaba dentro no había desaparecido, pero verla enfrentarse a Robert me recordó que ella también fue víctima. Lo resolveremos, mamá, dije en voz baja. Un día a la vez. Al mirar al equipo ejecutivo, personas que confiaron en una CEO de 22 años, sentí una oleada de determinación. Volvamos al trabajo. Tenemos una empresa que dirigir. Cuando todos salieron, el abuelo se quedó mirándome, con esa mezcla de orgullo y evaluación que ya conocía. Bien hecho, dijo simplemente. No solo protegiste la empresa. Lo hiciste de una forma que fortaleció tu posición ante la junta, los empleados e incluso los competidores. Me hundí en una silla, con la adrenalina esfumándose. Aprendí del mejor. El abuelo sonrió. No, Madison. Estás haciendo las cosas a tu manera. Y así es como debe ser. 3 meses después del enfrentamiento con Robert, me estaba asentando como CEO de Parker Innovations. La transición no fue perfecta. Cometí errores de novata y enfrenté escepticismo de analistas que dudaban que una joven de 22 años pudiera dirigir una empresa de 120 millones. Pero con cada semana que pasaba, ganaba más confianza y el respeto de quienes veían mi compromiso por aprender y escuchar. Los problemas legales de Robert se multiplicaron tras su arresto. Investigadores descubrieron esquemas similares con otras 2 familias adineradas en distintos estados. Ahora enfrentaba múltiples cargos por fraude y probablemente pasaría varios años en prisión. El escándalo fue noticia breve en los medios financieros, pero nuestra gestión transparente de la situación fortaleció aún más la reputación de integridad de Parker Innovations. Historia 2. Mi abuela falleció, y me dejó un auto viejo y destartalado, pero me sorprendí tanto cuando abrí el maletero, que no pude parar de llorar. Hola a todos. El viento otoñal aullaba a través del cementerio, afilado e implacable, tirando de las hojas amarillentas que se aferraban desesperadamente a los árboles nudosos. Estaba sola, y mi abrigo fino ofrecía poca protección contra el frío que se me metía hasta los huesos. Mis ojos, enrojecidos de tanto llorar, seguían el lento descenso del ataúd de mi abuela María hacia la tierra helada. Cada lágrima que caía parecía congelarse en mis mejillas, dejando un escozor punzante que reflejaba el dolor en mi corazón. María había sido más que una abuela, había sido mi ancla, mi guía, mi confidente, llenando los papeles de madre, padre y mejor amiga. Ahora que ya no estaba, el mundo se sentía vasto y vacío, y yo me sentía a la deriva, una figura solitaria en un mar de dolor. Al otro lado del cementerio, mi hermana Lina se mantenía erguida como una sombra de otra vida, alta, elegante, con su impecable traje negro que contrastaba con el sombrío paisaje. Parecía menos una nieta de luto y más una ejecutiva corporativa. Su presencia era pulida y distante. Lina había dejado hacía años nuestro pequeño pueblo provincial, persiguiendo la ambición en una ciudad lejana donde había forjado una carrera deslumbrante. Sus visitas a casa se habían reducido a apariciones raras y fugaces, cada una subrayando la creciente distancia entre nosotras. Lina era fuego y empuje, siempre alcanzando el siguiente peldaño en la escalera del éxito. Yo era tranquila, introspectiva, contenta con los ritmos simples de la vida. Nuestras diferencias alguna vez habían sido motivo de bromas juguetonas, pero ahora formaban un abismo profundo e infranqueable, tan frío como el aire otoñal que nos rodeaba. A medida que la escasa multitud de dolientes comenzaba a dispersarse, sus pasos crujían sobre el sendero de grava. Lina se acercó a mí, sus ojos afilados e inescrutables evitaron mi rostro empapado de lágrimas, enfocándose en cambio en algún punto distante. «Tengo que irme hoy», dijo, con voz cortante y profesional. «El trabajo se acumula, ya sabes cómo es». Asentí, con la garganta apretada por la emoción. «Lo entiendo», logré susurrar, aunque las palabras me sonaron vacías. «El testamento se leerá mañana en la oficina del notario. Tienes que estar allí». Su tono fue definitivo, y sin esperar respuesta, se giró y se dirigió hacia su coche, una máquina reluciente y elegante que destacaba como un faro de modernidad en el paisaje desolado del cementerio. La observé marcharse, con el corazón hundiéndose aún más.
La imagen de su figura alejándose solo profundizaba mi sensación de abandono, como si los últimos lazos que me unían a la familia se estuvieran deshilachando ante mis ojos. Al día siguiente, la oficina del notario era una caja claustrofóbica de aire rancio y tensión. Me senté rígida, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras mi esposo Igor se alzaba detrás de mí, su presencia cargada de desaprobación. Igor nunca había ocultado su desdén por la abuela María, descartándola como una reliquia de una era pasada. Sus historias de luchas en tiempos de guerra y su vieja casa llena de cachivaches inútiles le resultaban una irritación intolerable. Para él, el apego de mi abuela al pasado era un defecto, y mi devoción silenciosa hacia ella era una fuente constante de frustración. El notario, un hombre mayor de expresión cansada, carraspeó y comenzó a leer el testamento de María. A Lina le fue legada una impresionante cabaña junto al mar, una propiedad de ensueño que encajaba perfectamente con sus aspiraciones glamorosas. A mí, sin embargo, me heredaron el antiguo Volga de la abuela, un coche oxidado y destartalado que no se había movido del garaje en años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y surrealistas, solo interrumpidas por el leve crujir de los papeles del notario. Las cejas de Lina se alzaron, una mezcla de sorpresa y satisfacción arrogante cruzó su rostro. Igor soltó una carcajada aguda y despectiva. «Esto es absurdo», explotó, dando un paso al frente, con el rostro enrojecido de ira. «Ella se queda con una casa en la playa y tú con ese montón de chatarra. Tiene que haber un error». El notario se ajustó las gafas, imperturbable. «Este es el deseo final de la difunta. Todo está legalmente documentado y es vinculante». Los labios de Lina se curvaron en una sonrisa condescendiente. «Estoy encantada con la cabaña, por supuesto», dijo, su voz impregnada de falsa simpatía. «Pero ese Volga es prácticamente una broma». La abuela debía de estar fuera de sus cabales. Me quedé en un silencio atónito, con la mente hecha un torbellino de confusión. ¿Por qué había tomado mi abuela esa decisión? El Volga era una reliquia, su pintura descascarada y deslucida, su carrocería marcada por el óxido. En mi infancia, me encantaba escuchar las historias de la abuela sobre el coche, relatos de caminos polvorientos y recados secretos, pero esos recuerdos se sentían como fragmentos de un sueño, distantes y medio olvidados. ¿Qué estaba tratando de decirme con esta extraña herencia? De vuelta en casa, la rabia de Igor estalló en nuestro pequeño salón. Desató un torrente de veneno, sus palabras cortaban más que cualquier viento otoñal. «Eres inútil», Katie, gritó, agarrándome por los hombros, sus dedos clavándose en mi piel. «Ni siquiera puedes heredar algo que valga la pena. ¿Quién necesita esa chatarra oxidada?» Intenté protestar, con la voz temblorosa. «No es mi culpa, Igor. Yo no pedí esto», pero Igor estaba sordo a mis súplicas, consumido por la avaricia y la furia. «Haz las maletas y lárgate», rugió, empujándome hacia la puerta. «Ya no significas nada para mí». Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé paralizada, la incredulidad inundándome. Después de años de matrimonio, de soportar sus cambios de humor, sus críticas, su control, ¿cómo podía desecharme tan fácilmente? ¿A dónde se supone que debo ir?, susurré, con las lágrimas deslizándose por mi rostro. «No me importa», espetó Igor, con los ojos fríos. «Duerme en la calle, por lo que me concierne. He terminado contigo». Con una sola maleta en la mano, me perdí en el crepúsculo, el mundo borroso entre mis lágrimas. El pueblo que había conocido toda mi vida se sentía extraño ahora, sus calles familiares frías y poco acogedoras. Mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron hasta el viejo garaje donde estaba el Volga. El coche era un espectáculo lamentable, su estructura antes orgullosa se hundía bajo años de abandono, su superficie marcada por el óxido y la pintura descascarada. Pasé mi mano por el metal helado, y un recuerdo emergió, la voz de María, cálida y firme. «Este coche es más que metal, Katia. Guarda secretos, historias. Una parte de nuestra historia». Revolviendo en el bolsillo de mi abrigo, encontré las llaves del coche, guardadas en un sobre con una nota en la letra elegante, aunque ligeramente temblorosa, de mi abuela: «Esto es para ti, querida. No tengas miedo». Apreté las llaves entre mis manos, susurrando: «No tengas miedo», mientras una chispa de determinación empezaba a encenderse dentro de mí. María había creído en mí, me había confiado algo más grande que un simple coche. Fuera lo que fuese lo que me aguardaba, lo enfrentaría con la fuerza que ella había visto en mí. Me temblaban las manos, no solo por el frío cortante, sino por una mezcla de miedo y anticipación, mientras me acercaba al maletero. Las bisagras chirriaron al levantar la tapa,
revelando un interior oscuro y polvoriento. El aire dentro llevaba un aroma tenue y familiar, caucho viejo, aceite, y algo más profundo, como el eco del abrazo cálido de María. Saqué mi teléfono, su linterna proyectando un resplandor pálido entre las sombras. Se me cortó la respiración. Acurrucado en el maletero había un bolso de cuero desgastado, su superficie suave y curtida, como si lo hubieran tocado innumerables manos durante décadas. A su lado, un pequeño y pesado cofre metálico, su superficie opaca pero firme, y encima, una hoja de papel doblada. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano hacia el bolso primero. El cuero era flexible, casi cálido, como si conservara la memoria de quienes lo habían sostenido antes. Al abrirlo, solté un jadeo. Dentro había docenas de fotografías en blanco y negro, sus bordes deshilachados, sus imágenes desvaídas pero vivas con historia. Hombres y mujeres jóvenes en uniformes de guerra me miraban, algunos con ojos cansados, otros con sonrisas desafiantes. Posaban entre ruinas bombardeadas, se apoyaban en tanques o sostenían fusiles con manos firmes. En el reverso de algunas fotos, inscripciones apresuradas contaban fragmentos de sus historias: Misa, Anya, Colia, camaradas en el frente. Nadezhda. Memoria eterna. Entre las fotos había documentos quebradizos, con decoraciones elogiando el trabajo desinteresado de María durante la guerra, mapas dibujados a mano con círculos rojos marcando lugares desconocidos, y cartas dobladas con cuidado, su tinta desvaída pero legible. Aún no comprendía su verdadero significado, pero sentía el peso de una verdad oculta, un secreto que María había guardado durante décadas de silencio. Me tembló la mano al girarme hacia el cofre metálico. Su cerradura de combinación no cedía bajo mis dedos. No había encontrado ninguna llave, y ningún esfuerzo físico lograba abrirlo. Lo dejé a un lado y desplegué la hoja de papel. Era una carta, escrita con la caligrafía inconfundible de María, las letras redondeadas temblando ligeramente, como si hubieran sido trazadas con urgencia. Mi querida Katia, si estás leyendo esto, ya no estoy a tu lado. No temas lo que encuentres en este coche. No es solo una reliquia antigua, es un recipiente de memoria, un testimonio de aquellos que dieron todo por nuestra patria. Dentro del cofre hay oro, escondido de los nazis durante la guerra, usado para salvar incontables vidas. Ahora te pertenece a ti. Decide su destino, pero recuerda, su verdadero valor no está en su brillo, sino en las historias que guarda. Y una advertencia, no confíes en Lena. Ella siempre ha perseguido la riqueza y el estatus, ciega al significado más profundo de lo que te he dejado. Esto es solo tuyo. Sé valiente. Me dejé caer de rodillas junto al coche, apretando la carta contra el pecho mientras las lágrimas fluían. Mi abuela, tan callada y discreta en vida, había sido una heroína, una guardiana de secretos, una protectora de la historia. Era casi demasiado para asimilar, como si hubiera entrado en una historia que no me pertenecía. Miré el cofre, su contenido aún un misterio. Oro. ¿Por qué me lo había confiado a mí y no a Lena, que parecía tan capaz, tan segura de sí misma? ¿Qué se suponía que debía hacer con este legado? Entonces recordé el diario. La nota de María lo había mencionado: encontrarás mi diario en el coche. Léelo. Ahí están las respuestas. Me lancé de nuevo al maletero, mis dedos revolviendo entre las fotos y los papeles, hasta que rozaron algo sólido. Debajo de la rueda de repuesto, encontré un cuaderno encuadernado en cuero, pequeño, con la tapa desgastada pero intacta. Me subí al asiento del conductor del Volga, el cuero frío crujió bajo mi peso, y abrí la primera página bajo el tenue resplandor de mi teléfono. 1941, guerra. Miedo. Devastación. Pero no nos rendiremos. Lucharemos por nuestra patria hasta el último aliento. Las palabras me arrastraron a un mundo que nunca había conocido. El diario de María relataba su vida como mensajera partisano, cruzando líneas enemigas para entregar mensajes, escondiendo refugiados en casas seguras secretas, consiguiendo armas y medicinas bajo la cobertura de la noche. Cada entrada era un testimonio de su valentía, su determinación, su fe inquebrantable en la libertad. Leí hipnotizada, descubriendo a una abuela que nunca había entendido del todo, una mujer que enfrentaba la muerte cada día con fuego en el corazón. Una entrada sobre el oro me detuvo en seco. Antes de la guerra, un comerciante rico, intuyendo la oscuridad que se acercaba, había confiado a María un alijo de monedas y lingotes de oro, destinado a ser resguardado hasta tiempos mejores. Él murió en combate, dejando a María como guardiana del oro. Ella lo utilizó para financiar la resistencia, sobornando comerciantes, liberando prisioneros, salvando vidas.
Este oro no es mío, escribió María. Soy su custodia, encargada de asegurar que sirva a nuestro pueblo, a nuestra patria, cuando llegue el momento. Leí hasta tarde en la noche. El interior sombrío del coche era mi único refugio del mundo exterior. El diario revelaba los sacrificios de María, la resiliencia de su familia, el coste brutal de la guerra. Era una ventana a una vida de heroísmo silencioso, de decisiones tomadas en circunstancias imposibles. La confianza de María en mí se sentía como un regalo, pero también como una carga. ¿Por qué yo? ¿Qué se suponía que debía hacer con este legado? ¿Cómo podía honrarlo? ¿Y cómo enfrentaría a Lena, que descartaba el recuerdo de nuestra abuela con un desdén tan casual? Exhausta pero decidida, supe que no podía traicionar la confianza de María. A la mañana siguiente, comencé a llamar a museos locales, mis manos temblaban mientras marcaba los números. Nuestro pequeño pueblo solo tenía dos, un museo de historia local y uno de arte. La recepcionista del Museo de Arte me escuchó con educación antes de redirigirme al Museo de Historia, donde un joven historiador llamado Dimitri respondió. Su voz cálida y curiosa se volvió animada mientras yo tartamudeaba con mi historia, el diario, las fotos de guerra, los documentos. Cuando mencioné el oro, su tono cambió a una emoción apenas contenida. Por favor, venga al museo lo antes posible, urgió, su entusiasmo palpable incluso por teléfono. El Museo de Historia estaba alojado en una mansión deteriorada. Su grandeza desvanecida era un telón de fondo perfecto para historias del pasado. Dimitri, un hombre alto y delgado de unos 30 años, con ojos brillantes y una melena castaña rebelde, me recibió con un apretón de manos cálido. Su oficina era un refugio caótico de libros, mapas y documentos amarillentos, el aire denso con el aroma del papel viejo. Coloqué con cuidado el contenido del bolso de cuero, fotos de soldados de rostro severo, con decoraciones del servicio de guerra de María, mapas marcados con círculos rojos crípticos, cartas dobladas con esmero. Dimitri examinaba cada objeto con reverencia, sus preguntas eran agudas pero amables, y su cuaderno se llenaba de garabatos apresurados. Cuando le mostré la llave que había encontrado entre los documentos y abrí la caja fuerte, Dimitri contuvo el aliento. Oro. Monedas y lingotes brillaban a la tenue luz de su oficina, sus superficies grabadas con historia, su peso un vínculo tangible con una época de sacrificio y supervivencia. Esto es extraordinario, susurró, con los ojos abiertos de asombro. Esto no es solo un tesoro, es una pieza de historia, una historia que debe ser contada. Durante días, el museo vibró con actividad. Dimitri y su equipo trabajaron incansablemente catalogando el hallazgo, analizando el diario, cruzando documentos con archivos históricos y autentificando el oro. Observé, con el corazón hinchado de orgullo, cómo la historia de mi abuela cobraba vida. La colección era un tesoro de historia. El diario de María ofrecía perspectivas raras sobre una red de resistencia clandestina, detallando misiones arriesgadas y actos silenciosos de heroísmo. Las fotos capturaban los rostros de héroes olvidados, sus ojos ardientes de determinación. El oro, una vez un salvavidas para los desesperados, ahora se erguía como testimonio de su valor. La noticia del tesoro del Volga se difundió como pólvora. Los periódicos locales lo llevaron a portada, equipos de televisión descendieron al pueblo y los sitios web hervían con especulación. Periodistas me acosaban por entrevistas, historiadores buscaban mis opiniones y los vecinos compartían sus propios recuerdos de María, una mujer callada cuya fortaleza había tocado innumerables vidas. Al principio me encogía ante tanta atención, mi timidez era una barrera, pero al hablar sobre el valor de María, mi voz se volvía más firme, mis palabras impregnadas de orgullo. Estaba contando la historia de mi abuela, preservando su legado para el mundo. Igor, como era de esperarse, volvió arrastrándose cuando se enteró del oro. Sus llamadas y mensajes inundaban mi teléfono, cada uno goteando arrepentimiento falso, promesas de cambiar y una avaricia apenas disimulada. Pero ahora lo veía con claridad, su crueldad, su manipulación, su vacío. ¿De verdad crees que volvería contigo después de lo que hiciste? Le dije en una de sus llamadas, con la voz firme y helada. Ya no soy esa mujer, Igor. He encontrado mi fuerza. Lina también se puso en contacto, con un tono engañosamente casual. Deberíamos decidir juntas qué hacer con el oro, sugirió, como si no hubiera despreciado el Volga días antes llamándolo un montón de chatarra sin valor. Con una sonrisa agridulce, le recordé su desprecio por la memoria de nuestra abuela. Ya tomé mi decisión, Lina, dije con firmeza. El oro, el diario, todo, va al museo. Esto no tiene que ver con el dinero, se trata de honrar el legado de María. La respuesta de Lina fue una furiosa diatriba, acusándome de desperdiciar una fortuna, de ser ingenua y tonta.
Pero yo dejé de escucharla. Mi decisión estaba tomada. Sabía que estaba haciendo lo que María hubiera querido, una elección basada en el amor, no en la codicia. Con mis pertenencias empacadas, me senté al volante del Volga. Aquel coche que alguna vez simbolizó mi supuesta mediocridad ahora se sentía como un carro de liberación. Su estructura crujiente era un recordatorio constante de la presencia perdurable de mi abuela. Conduje al museo por última vez, agradeciendo a Dimitri y a su equipo por su dedicación. «Has hecho algo increíble, Katie», me dijo Dimitri, estrechando mi mano con calidez y sinceridad. «Has preservado una parte de la historia. Tu abuela estaría tan orgullosa». Sonreí, con el corazón lleno. Sabía que tenía razón. Mientras salía del pueblo, el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y carmesí, y el peso de mi pasado comenzaba a desvanecerse. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos, pero yo estaba lista. Llevaba conmigo la memoria de María, su valentía, su fe en un futuro mejor. Ya no era la mujer tímida que Igor había descartado. Era la nieta de María, descendiente de una heroína, y yo también era valiente. En mi nueva ciudad construí una vida de serena plenitud. Alquilé un apartamento acogedor en un barrio tranquilo, con ventanas que daban a una calle bordeada de árboles, lejos del caos de mi pasado. Mi trabajo como paramédica en una clínica moderna me daba propósito, me encantaba ayudar a la gente, especialmente a los ancianos, cuya resiliencia e historias me recordaban a María. Mis compañeros respetaban mis habilidades, y mis pacientes me recibían con gratitud. Sus sonrisas calentaban mi corazón como el sol después de un largo invierno. Por primera vez, me sentía verdaderamente libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para forjar mi destino, para vivir sin miedo. Pensaba a menudo en Igor, en los años que pasé bajo su sombra, soportando sus insultos, creyendo que los merecía. ¿Cómo me permití quedarme tanto tiempo? Me di cuenta de que no era amor, sino una trampa de dependencia, de su aprobación, de su dinero, de su falsa fortaleza. Ahora yo era mi propio ancla, mi propia fuerza, y esa realización me llenaba de una alegría tranquila e inquebrantable. Lina me enviaba fotos ocasionales desde su villa junto al mar, paredes blancas relucientes, una piscina brillante, palmeras ondeando en la brisa. Las imágenes gritaban éxito, pero percibía una soledad detrás de ellas. Nunca me preguntaba por mi vida, mis sueños, mis luchas, solo mostraba sus triunfos, como si intentara probar algo. Pero yo no la envidiaba. Había aprendido que la felicidad no está en la riqueza ni en el estatus, sino en el propósito, en ayudar a otros, en sentirse completa con una misma. El pasado ya no me perseguía, era un capítulo de mi historia, uno que me había forjado en la mujer que soy, fuerte, independiente, sin miedo. Sin María, el Volga, el diario y las pruebas que enfrenté, nunca habría encontrado esta fuerza. No me arrepentía de nada. En mi tiempo libre me sumergí más en la historia de mi familia. Contacté archivos, estudié documentos y hablé con ancianos del pueblo natal de María. Descubrí que ella había sido una joven vibrante, poeta y académica, con sueños de enseñar, sueños que la guerra le arrebató. Como enfermera, había desafiado los campos de batalla para salvar soldados. Como partisano, lo arriesgó todo por la libertad. Después de la guerra, reconstruyó su aldea, enseñando a niños y fortaleciendo la comunidad con su fuerza tranquila. Un día, Lina llamó, pidiendo visitarme. Acogí la oportunidad de reconectar, con la esperanza de cerrar la brecha entre nosotras. Cuando llegó, era diferente, menos a la defensiva, más vulnerable. Durante una taza de té, se abrió sobre su soledad, su insatisfacción a pesar de su riqueza. Pensé que la cabaña me haría feliz, admitió, con la voz quebrada. Pero me siento tan vacía. La escuché, mi corazón ablandándose. Yo he estado ahí, Lina. Pero he aprendido que la felicidad viene desde adentro, de hacer lo que importa, del amor y la conexión. Sus ojos brillaban con lágrimas. Tienes razón. He estado persiguiendo las cosas equivocadas. Pasamos días juntas, recorriendo la ciudad, visitando museos, riendo por recuerdos de la infancia. Nos acercamos de nuevo, redescubriendo el lazo que habíamos perdido. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Gracias por todo. Te quiero. Yo también te quiero, le respondí, sonriendo. Con su partida, sentí un nuevo calor en el pecho. Ya no estaba sola. Tenía una hermana, una familia, una conexión que perduraría. Me juré cuidarla, apoyarla como María nos había apoyado a ambas. Mi vida siguió adelante con propósito. Trabajaba, investigaba el pasado de mi familia y ayudaba a quienes me rodeaban.
Cada día sentía la presencia de María, su orgullo, su amor. Mientras conducía el Volga por mi nueva ciudad, su motor retumbando como un latido, supe que estaba exactamente donde debía estar. Una mujer moldeada por el legado de su abuela, lista para enfrentar el mundo con coraje, esperanza y un espíritu inquebrantable. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.